también despierto, creo que la prueba hizo liberar. Bien, ¿qué vamos a hacer cuando enfrentemos a la paciente? Entrevistarla, examinarla, los exámenes complementarios. Cuando la entrevistemos, hay un grupo de síntomas que tenemos que ir a buscar, que son los vasomotores, esa sensación que le llamamos bochornos, la sensación súbita de calor en rostro y tronco, con sudoración habitualmente. En el climaterio podemos encontrar también palpitaciones, ansiedad, síndrome genitourinario, la sequedad, irritación, el prurito, dispareunia, sangrado genital, poliaquiuria, icturia. Todos los síntomas urinarios y irritativos pueden solo ser causa del síndrome genital, por el urotelio que está delgado y que se daña con facilidad. No necesariamente son infecciones recurrentes, aunque también pueden haber infecciones recurrentes. Y los cambios morfológicos que ellas puedan notar, si aparecen prolapsos o no. Hay algunas situaciones que ocurren como dolores musculares y articulares, son muy frecuentes en la menopausia, trastornos del sueño, depresión, pérdida de masa ósea, enfermedades cardiovasculares. Están irritables, la habilidad emocional, les cuesta concentrarse en el trabajo, tienen problemas de memoria. Y acá muestra algunos de los síntomas más frecuentes y cuándo ocurren. Los bochornos, de las cosas más frecuentes, típicamente inician 47 años. La duración en promedio son de 6 a 10 años, así que sabemos que parten al menos 3 años de la menopausia promedio, pero ese sería como uno de los síntomas más precoces de este periodo de transición, y todo el resto ya son muy cercanos a la menopausia o posmenopausia, especialmente los urogenitales que aparecen al final. Esto ya cada año que pase con la mujer en menopausia, porque ya no tiene estrógeno, debería ser cada vez peor, no como los bochornos que en una gran parte se van a recuperar solo después de ese periodo de tiempo. ¿Y esto qué es? ¿Una libélula? Parecido. Se llama efímera, que vive menos de un día. Aquí nos fuimos al otro extremo de la vida en el planeta. Los que viven menos de un día. Y esta es la escala de MRS, que está disponible en todo el mundo, en todos los espermáticos, y la guía clínica del MinSal basa su estrategia en gran parte de la terapia en esta escala, que nos da 11 preguntas que vamos a calificar de 0 a 4 en relación si no hay molestia, hay molestia leve, molestia moderada, molestia importante o demasiada molestia, con las respectivas caricaturas que están ahí arriba. Esto es una encuesta que está diseñada y validada para ser autoaplicada, así que ustedes la podrían entregar y la persona marcar las X en todas las síntomas y después ustedes hacen el cálculo. Desde la pregunta 1 hasta la 4 estamos evaluando el eje somático, desde la pregunta 5 a la 8 estamos evaluando el psicológico, y desde la 9 hasta la 11 el área urogenital. Es bien explícita y el lenguaje comprensible para que sea todo aplicada, así que aquí dice, por ejemplo, en el 7, que es un concepto que muchas personas entienden distinto, que es la ansiedad. La ansiedad hace referencia a sentirse angustiada, temerosa, inquieta, con tendencia al pánico, no a que tiene ganas de comer todo el día, porque hay gente que interpreta eso. La irritabilidad, ¿qué es la irritabilidad? Sentirse tensa, explotar fácil, sentirse rabiosa, intolerante. Ánimo depresivo, está deprimida, decaída, triste, a punto de llorar, sin ganas de vivir. Molestias musculares y articulares, dolores de hueso, articulaciones, dolores reumáticos. Hay mucha gente que habla siempre de dolores reumáticos o reumatismos. Problemas con la orina, así que problemas con la orina. ¿Qué? Problema al orinar más veces al día, urgencia al orinar, se le escapa la orina. Así que estos son todos los síntomas que debemos preguntar.
mostraba los síntomas menopáusicos ya. Bueno, la verdad es que depende de donde uno lo revise, pero la mayoría de las publicaciones hablan que si uno hace una encuesta abierta en las mujeres, los síntomas más frecuentes son los dolores articulares y dolores osteomusculares. Pero los síntomas por los que más consultan ellas son por los bochornos, porque habitualmente el dolor articular no consultan con el ginecólogo o vienen por otras causas, a veces se empeoran con la climateria y menopausia, o simplemente pueden funcionar igual. Pero los bochornos, cuando son muy frecuentes y por su perfil de comportamiento, pueden ser muy desagradables. Pueden despertarlas en la noche, duermen mal, se destapan a la pareja, tienen problemas. Así que eso la hace consultar con mucha frecuencia. Los síntomas de la menopausia se asocian con enfermedades cardiovasculares, trastornos psiquiátricos, diabetes y una menor densidad mineral ósea. Hay que identificar los grupos de riesgo evaluando estos síntomas para mejorar la salud a largo plazo. Es esencial evaluar si el tratamiento de los síntomas de la menopausia a medida que surgen podrían influir en los resultados de salud futuros. Hay algunos trabajos que son más recientes que hablan de que las mujeres con bochornos severos tienen más riesgos de tener infartos y accidentes vasculares encefálicos. Los bochornos afectan a la mayoría de las mujeres que atraviesan la transición menopáusica, pueden perjudicar su calidad de vida, pueden durar varios minutos, y eso es varios minutos. Los bochornos que duren una hora no son bochornos. En términos patológicos eso no debería existir. Así que si una mujer tiene calor todo el día, hay que ir a buscar otras cosas, como hipertiroidismo, otras cosas. Y lo característico es que duren 1 minuto, 2, 3 minutos, máximo 10. Sienten que se ponen rojas, todo el cuerpo, pueden sudar, en promedio 4 o 5 años. 25% de las mujeres pueden continuar con bochorno hasta 10 años, más de 10 años, eso es bastante. No olvidarse nunca de eso, porque si bien el promedio es 4 o 5 años, hay un cuarto de mujeres que pueden seguir. Y hay que creerles que tienen bochorno, 60 años que tienen bochorno, puede ser un poquito, pero los síntomas vasomotores graves y prolongados se asocian con mayor riesgo cardiovascular y eventos futuros, que es lo que nos había dicho. En relación a los síntomas del ánimo, los cambios de humor marcados por un aumento de la depresión y la ansiedad son comunes en esta etapa de transición. Los síntomas depresivos alcanzaron su punto máximo al final de la perimenopausia. La prevalencia del 16% de depresión o ansiedad en mujeres sin antecedentes de patología anímica ansiosa previa debutan con estos cuadros en este momento de menopausia. Los factores de riesgo de depresión en la transición a la menopausia incluyen nuliparidad, separación de un cónyuge anterior, síntomas premenstruales y tabaquismo. Se cree que los cambios hormonales y los neuroesteroides contribuyen a la desregulación del equilibrio del ácido gamma-aminobutírico, GABA. Así que eso aumenta la vulnerabilidad a la depresión durante esta etapa de la vida. Aparte que en esta etapa de la vida ocurren cambios importantes en el ciclo de vida personal y familiar, coincide con algunas cosas que hacen que esto pueda ser peor. En la salud urogenital hay encuestas que nos muestran la cantidad de mujeres en menopausia que han tenido síntomas y si esos síntomas tienen algún impacto o no. Entonces, solamente por tener síntomas urogenitales, las mujeres se sienten más de 1/3 viejas, por eso, por tener síntomas urogenitales, algo localmente específico. Si esos síntomas urogenitales afectan el sueño, 1/3 de las mujeres, baja de la autoestima por los síntomas urogenitales. Si sienten que estos cambios urogenitales han tenido impacto en tener disminución de los orgasmos. Imagínense la cantidad de reducción de orgasmos en las mujeres menopáusicas con síntomas urogenitales, 70%. La pregunta es, si los hombres tuvieran actividad sexual y no tuvieran orgasmo, ¿querrían tener actividad sexual? No sé, la respuesta es bastante clara. Y acá eso pasa, fisiológicamente les cuesta mucho más, y hacer una actividad que no genere placer y que aparte duela,
la verdad que es bastante esperable que ocurra un descenso de líbido y tratar de esquivar la situación. Todo totalmente tratable, si es que es de interés para la mujer, se puede tratar y recuperar eso perfectamente. Efecto negativo en la calidad de vida, el 80% dijo que sí, había un efecto negativo en la calidad de vida solo por los síntomas urogenitales. No estamos hablando de bochorno, de irritabilidad, no poder dormir, solo los síntomas urogenitales hacen que casi todas las mujeres tengan un efecto negativo en la vida. Así que esto es importante, es muy importante y es normal, es fisiológico, pero no sé si es normal. La normalidad la va a dar la mujer. Si ella quiere tener una salud sexual y ninguna molestia urogenital, excelente, y la podemos tratar con estrógenos locales y no tiene ninguna contraindicación, genial, y dejamos que no tenga todos esos problemas que están reportados. ¿Qué nos dice la guía del MinSal sobre el tratamiento hormonal sistémico? Es decir, cuando vamos a darle una terapia hormonal a esta menopausia con pastillas o con geles transdérmicos, que son la terapia sistémica que va a funcionar en todo el cuerpo, estaría muy sugerida cuando la MRS es más o igual a 15, pero también cuando es más o igual a 8 en el área somática, mayor o igual a 6 en el psicológico, mayor o igual a 3 en el urogenital. Cualquiera de estas situaciones clínicas que le aparezca en la encuesta habla de una mujer que necesita terapia desde el punto de vista de su calidad de vida. Las famosas moscas, depende, pero en promedio 21 días de vida. Salimos de los síntomas más frecuentes, lo que tenemos que interrogarla para entrar en la entrevista de los antecedentes previos a la análisis remota, y aquí obvio que pueden encontrar pautas más completas, ya han visto clases en ICM2, saben perfectamente, pero para lo que es la consulta del climaterio, lo que no podríamos nunca preguntar es esto: qué enfermedades tiene, si se ha operado o no se ha operado, qué fármaco está ocupando, si ha tenido o no trombosis a lo largo de su vida o infartos, y sus hábitos. Esto es la base, no se nos puede ir ninguna de estas preguntas. Y cuando el ECOE en el internado, para que aparezca la paciente con menopausia, esto es lo que tienen que preguntar, ¿no? Pero no se puede pasar. No pueden indicar ni pensar en una terapia hormonal si no le preguntaron antes si ha tenido trombosis en su vida. Eso es clave. Si tuvo una histerectomía o no. A veces pueden dejar terapia combinada, ya lo vamos a aprender, y si tuvo una histerectomía nunca tendrían que hacer terapia combinada, pero no le preguntaron en el ECO, entonces dejaron un informe por ahí. Si fuma o no fuma, para saber su riesgo tromboembólico, su alimentación, actividad física, hay que conocer el índice de masa corporal. Y desde lo estrictamente ginecológico queremos saber siempre cuántos embarazos tuvo, cuántos perdió, cuántos partos, la primera regla, si está usando un anticonceptivo, la última regla, menstruaciones, dismenorrea, actividad sexual si tiene, si le duele o no le duele. Cuando uno pregunta si tiene, estamos en cualquier consulta la verdad, pero más en menopausia, en climaterio, y uno pregunta si tiene o no tiene actividad sexual, no, listo, olvidamos el tema. No, porque eso es lo que a la mujer más le genera incomodidad preguntar o vergüenza, y nosotros somos los profesionales, entonces hay que abrir esa puerta y no tener miedo. ¿Y por qué no tiene actividad sexual? Y a veces quedan así como sorprendidas, entonces cuando uno nota la sorpresa puede seguir ampliando la pregunta, porque para nosotros es muy importante en este estado. Puede ser porque no le interesa, nunca le interesó, o porque le duele, o porque han bajado las ganas, o no tiene pareja. Hay 1000 razones, las podemos decir todas ahí para que ella trate de buscar alguna y no diga, porque tal vez es solamente algo que sí responde a esta etapa de menopausia y que si le interesa la podemos tratar. Si tiene familiar o antecedente con insuficiencia hepática precoz, menopausias antes de los 40 años significa eso, también queremos saber porque eso tiene una carga genética importante. Y los screening siempre vamos a preguntarle cuándo fue su último PAP, cuándo fue su mamografía, para saber qué hay que actualizar.
Sobre las menstruaciones vamos a preguntarle, y acá esto es importante porque es una etapa de desorden completo, entonces queremos saber cada cuánto tiene reglas y cuánto están durando las reglas. Así que podemos tener un escenario clásico de libro que tenga 5 días de menstruación cada 28 días, pero podemos tener esto, una menstruación de dura 10 días y está llegando cada 2 meses. O podemos tener esto, que algunos ciclos duran 3 días, otros sangran 10, o sea, sangrado de 3 días hasta 7 días, y que le llegue algunos meses cada 2 semanas, 2 veces al mes, y otros meses se les demora otro mes completo. Que nos habla de este declinamiento en la función de los ovarios. El examen físico, siempre lo general, desde que llegó la paciente estamos haciendo el examen físico mientras hablamos con ella, todos los puntos del examen general, muy importante el estado nutricional, los signos vitales son muy importantes, tomarle los pulsos, ver si tiene taquicardia o no, o tiene bradicardia, algunos de esos cuadros dan síntomas parecidos, si tiene la presión alta o no, si está en obesidad, en omega obesidad, sobrepeso, etc. Y el examen ginecológico en esta consulta de climaterio y menopausia, la verdad es que depende si hay algún motivo de consulta específico o no. Si la mujer tiene 54 años y consulta por bochorno, si la entrevistamos completamente y tenemos clara en la anamnesis y ya sabemos las probabilidades, la verdad es que no necesito hacerle una inspección vaginal para saber que tiene atrofia urogenital. La verdad que no necesariamente. Depende del motivo de consulta específico. Si tiene algún flujo, vamos a examinarla y ver porque puede ser algo infeccioso. Si va a cambiar nuestra conducta a examinarla, hay que examinarla. Si tiene un nódulo en la mama, lo vamos a examinar. Pero no de rutina, si solamente viene por bochorno, baja de líbido, la verdad que con toda la entrevista y todo lo del laboratorio, probablemente es más que suficiente para tener claridad del diagnóstico y lo que le vamos a ofrecer. Las abejitas que viven y desde el punto de vista complementario le vamos a pedir exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes y la citología porque es control normal de screening, de reducción de mortalidad y de cáncer en las mujeres, pero lo que más nos importa es las columnas de la izquierda y central. De las imágenes, cuando nosotros enfrentamos a una mujer en climaterio y menopausia y estamos pensando en la opción de darle terapia hormonal, hay que tener presente que la terapia hormonal podría aumentar el riesgo de algunos cánceres que estén presentes en ese momento. Todos los trabajos de largo plazo, que ya son muy importantes, dicen que no aumenta el riesgo de cáncer de mama la terapia hormonal. Cuando la demos bien, y ustedes van a aprender cómo se da bien para que no aumente ese riesgo, ni el cáncer de endometrio, lo mismo, cuando la terapia la hacen bien, no aumenta el riesgo. Pero si la paciente en ese momento tiene un cáncer de mama o tiene un cáncer de endometrio en ese momento y ustedes le dan terapia hormonal, van a hacer que crezca más rápido. Así que esos exámenes hay que tenerlos menos de un año para embarcarse en una terapia. Del laboratorio los agrupamos aquí en este grupo 1, que es para aclarar el diagnóstico y descartar diagnósticos diferenciales, descartar anemia, descartar hipotiroidismo, hipertiroidismo, establecer si estamos ya en menopausia o en transición temprana tardía. Luego hay un segundo grupo que son estos de acá, que nos van a ayudar con el riesgo cardiovascular de la mujer. Tenemos que tener su perfil lipídico, su glicemia, la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio, podría ayudar en algunos casos para establecer el riesgo de un accidente de placa en algún grupito de personas, así que también podría ser un aporte. Perfil hepático y pruebas de coagulación para descartar algunas contraindicaciones. Si tiene una hepatopatía aguda, no le vamos a dar terapia que se metabolice en el medicado. Lo mismo si tiene algún estado procoagulante, puede que genere una trombosis dándole terapia hormonal, así que por eso los distribuyo así entre grupos para que traten de recordar para qué son los exámenes de laboratorio y sabiendo para qué son, agrupándolos, es más probable que no se les olvide pedirlos. ¿Y qué más le vamos a pedir? Cosas como la densitometría o la ecografía mamaria, la verdad que no, eso no sería de regla.
no serían de regla, pero en algunas situaciones sí los vamos a querer hacer. ¿Cuándo vamos a pedir la eco mamaria? Si es que la mamografía nos dice que tenemos un BIRAT 0 o un BIRAT 3, lo vamos a pedir. Si informa que tiene una CRC o una CRT, también lo vamos a hacer. Esa es la clasificación de densidad de las mamas. Las mamas con ACRA y ACRP son mamas poco densas, donde la mamografía es suficientemente sensible para que estén tranquilos. Pero las mamas C y D son mamas de densidad mayor, donde la mamografía es como ver a través de un vidrio empañado. Entonces no se puede matricular tan bien para decir si hay algo o no hay algo. Así que en esos casos de hacer C y D, mejor hacerle una eco complementaria. O cuando la mamografía encuentra algo que te dice que no está tan seguro qué es lo que es, en 2 palabras, y te dice que hay que complementarla con una eco mamaria. Ese sería el primer. Y en las menores de 40 años, siempre le vamos a pedir ecografía mamaria, la verdad, porque la mamografía no tiene muy buen rendimiento antes de los 40 años. Y la densitometría ósea solo en mayores de 65 años. Antes de eso, según algunas de las escalas que están ahí, nos podríamos apoyar para saber si pedirla o no. Pero la verdad es que no es muy importante si uno va a hacer la terapia independiente de eso. Y ahí están las escalas que ustedes las pueden buscar en internet, que es el TRAX. Tú metes los datos de la mujer y te va a dar un porcentaje de riesgo de tener osteoporosis, para saber si hay que pedirle la densitometría o no, que él mismo te lo dice, y te dice si es que hay que o no hacer alguna terapia específica para mejorar su salud ósea. Disponibles en internet, así que ustedes lo pueden aplicar. Y estas cosas se suelen pedir, pero la verdad que no son un aporte para la mujer en etapa de climaterio y menopausia. Perdón. ¿Aló? Bien. La hormona antimineriana ya sabemos que va a estar por el suelo si la paciente está consultando por síntomas de climaterio y menopausia, así que no es una aporte. Eso es para medicina reproductiva, bastante años antes. Progesterona, testosterona, LH, vitaminas no nos aportan. Entonces, diagnóstico diferencial. Todos los síntomas de la menopausia y climaterio son inespecíficos, pueden ser causados solo por este desorden hormonal, como cese de función del estrógeno, pero también pueden ser explicados por otras cosas. Por eso la anamnesis es completa y va con todo eso. Hay que saber los fármacos, hay que saber si tiene estudio complementario para descartar las alteraciones de tiroides, alteraciones de laboratorio hemático, otras causas, si tiene comorbilidades de salud mental o ha tenido historias de salud mental. Hay que tener lo más completa posible la anamnesis, que lo que pusimos en la clase es el mínimo, y los exámenes de laboratorio para poder después ya embarcarse si hay que solucionar alguna otra cosa, y la menopausia, o derechamente hay que solucionar otra cosa que es la causa de todo. Y el tratamiento, lo mismo que dijimos recién, el MinSal nos dice esto: muy necesaria la terapia en mujeres con MRS mayor o igual a 15, adecuada en mujeres con MRS total más de 8, o somático mayor o igual a 8, psicológico mayor o igual a 6, genital mayor o igual a 3. Entonces, ya sabiendo el impacto en la calidad de vida, ya sabiendo los exámenes que hay que pedir, que le van a preguntar, cuándo van a querer tratarla o no en base a esos síntomas, lo siguiente que hay que saber es cuándo no podemos usar terapia hormonal.
Hay algunas contraindicaciones absolutas como los cánceres hormonas dependientes. Ya dijimos el de mama y endometrio en ese momento, no se puede usar terapia. Si tuvo cáncer de mama o cáncer de endometrio en el pasado, va a depender de la terapia que haya tenido y de los marcadores que tuviese ese cáncer. Así que a esa tampoco se le va a dar terapia bajo ningún punto de vista, salvo que el deterioro sea severo y el comité oncológico lo respalde. Así que eso no va a ser en el ámbito de APS ni de medicina general. Por lo pronto, siempre cáncer hormonodependiente, mama o endometrio, ahora o pasado, no le van a dar terapia. Si tiene un evento tromboembólico activo de menos de 6 meses, desde que le está consultando, tampoco le van a dar terapia hormonal. Sangrado uterino anormal que no sea precisada la causa, tampoco le van a dar terapia porque eso podría ser un cáncer de endometrio y hay que ir a descartarlo. Y si tiene algún antecedente cardiovascular, infarto, accidente vascular encefálico, tampoco le vamos a dar terapia hormonal. Esos son poquitas y son las absolutas. Que es relativo, enfermedad cardiovascular como una miocardiopatía, valvulopatía, y depende y hay que conversarlo con el cardiólogo. Factores de alto riesgo cardiovascular en mayores de 60 años. Como normativa para el CESFAM y para la APS, mujeres sobre 60 años no les van a dar terapia porque ahí se asume que ya el riesgo cardiovascular alto por el tiempo que pasó en menopausia. El riesgo cardiovascular lo van a calcular con calculadoras de riesgo cardiovascular para estar seguros, pero en las mayores de 60 años, por norma, no terapia, porque lo decidieron los especialistas en casos puntuales. Y si lleva más de 10 años de menopausia, tampoco le van a dar terapia hormonal. Eso tiene que pasar por un especialista y evaluar bien si vale la pena o no correr el riesgo. Si la mujer tuvo su menopausia a los 47 años y consulta a los 58 años, asumimos que ya tiene riesgo cardiovascular. A los 10 años de no tener estrógeno, la acumulación de placas de ateroma en los vasos sanguíneos es muy importante. Y cuando uno hace terapia, la expone a un riesgo mayor de tener un infarto en ese momento. Las mariposas monarcas un mes. Y eso sería la primera parte. La segunda parte de climaterio y menopausia es donde vamos a hablar de la terapia hormonal sistémica y local y la terapia no hormonal, que va a ser la próxima semana. Hasta ahora, ¿dudas? ¿Ahora no van a hacer las dos partes? No me dio cuenta. No, pensé que iban a hacer más. No, estamos. La próxima vez en 2 minutos más que igual.